Un cuento es una narración breve, oral o escrita, de un evento real o ficticio. En él aparecen algunos personajes y participan en una única acción con el único enfoque temático. Al inicio del surgimiento del cuento, las historias eran narradas oralmente alrededor de fogatas, en tiempos de los pueblos primitivos, al aire libre o en las cuevas contando lo social de los pueblos, de donde surge lo mágico, maravilloso y fantástico que lo caracterizó desde lo mítico. El cuento a través de la historia, 4000 a.C. Fase oral del cuento. Corresponde al periodo de la prehistoria donde las historias se transmitían oralmente de generación en generación. Finaliza con la invención de la escritura. Remontamos hacia el 3050 a.C., donde inició la primera fase escrita del cuento. Este inició cuando los egipcios elaboraron el llamado Libro de lo Mágico o textos de las pirámides. 2000 a.C. Aparición de la Biblia, donde por ejemplo se recoge la historia de Caín y Abel, cerca del 2000 a.C., con una clásica estructura de cuento. Durante el año 6 a.C., en la Grecia antigua, surgieron las obras de la Ilíada y la Odisea de Homero. Literatura hindú. Panchatantra. Siglo II a.C. Es una colección de fábulas en idioma sánscrito, en prosa y verso, compuesto después del siglo III a.C. Se atribuye a Binshu Sharma. Pasamos al siglo I, en la época romana, donde conocemos a Luciano de Samosata, que nació en Siria en el 125 y falleció en el 181. Este fue un escritor sirio en la lengua griega y uno de los primeros humoristas. Es perteneciente a la llamada Segunda Sofística. Siglo X en Persia, las mil y una noches. En Persia surgió y se difundió la recopilación de cuentos Las mil y una noches, y esta era cristiana. Siglo XIV es Decamerón de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, inspirándose en el género del novellino, compuso en esos años su Decamerón, que se volvió un clásico impulsando las bases del cuento tal y como lo conocemos hoy en día, de forma que se puede afirmar sin ambages que fue el creador de la novela corta europea. En el siglo XVII, en el año 1644, Jean de La Fontaine fue una gran cuentista de fábulas publicadas en múltiples ediciones ilustradas. Algunos ejemplos de ella fueron La cigarra y la hormiga, La liebre y la tortuga, La zorra y las uvas y también La zorra y la cigüeña. 1747, siglo XVIII, Voltaire. En el siglo XVIII el maestro fue Voltaire, quien escribió las obras más importantes como por ejemplo Zadig y Cándido. Pasamos al siglo XIX, más exacto en el 1812, donde conocemos a los hermanos Grimm, los cuales fueron dos hermanos escritores alemanes célebres por sus cuentos para niños y también por su diccionario alemán, las leyendas alemanas, la gramática alemana, la mitología alemana y los cuentos de la infancia y del hogar, que se remontan de 1812 a 1815, lo que les ha validado a ser reconocidos como fundadores de la filología alemana.
el siglo XIX, durante el año 1832, en Estados Unidos, Washington Irving implementó el romanticismo. Llegando a este siglo, el cuento despegó con apoyo de la prensa escrita, entonces tomando aún más fuerza y modernizándose. Irving fue el primer cuentista estadounidense de importancia, destacando por sus obras Cuentos de la Alhambra, El jinete sin cabeza y también Rip Van Winkle. 1967, Colombia, Gabriel García Márquez, Premio Nobel colombiano, autor de novelas como 100 años de soledad, El coronel que no tiene quien escriba, La hojarasca, Crónica de una muerte anunciada y El amor en tiempos de cólera, Gabo. Es el escritor más importante del país y uno de los más destacados en América Latina en el siglo XX, referente en periodismo y fundador de la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano.